Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Aquí estamos dándole la bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo proyecto de edificación espiritual que hemos llamado Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. No es otro nuestro objetivo más que compartir algunas doctrinas fundamentales y también unos argumentos para refutar posiciones que hay contrarias a nuestras creencias, especialmente pues los jóvenes, los adolescentes que son a veces tan bombardeados de diversas cosas, pero también los padres, los educadores, en fin, es un tema de interés para todos, ya se van a dar cuenta. Y para este proyecto pues nos acompañan unos pastores, es un proyecto aquí mancomunado de algunos pastores amigos que nos hemos unido y queremos presentarles entonces el día de hoy a cada uno de estos panelistas, digámoslo así, que vamos a estar durante varios días compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Permítanme presentarlos en la medida en la que lo fui conociendo a cada uno de ellos. Pronto mi hermano John Freddy Otálvaro es el más antiguo que conozco, aunque tal vez él no acuerda mucho de mí, pero fue pastor, o más bien, sus padres fueron pastores en Bucaramanga, la ciudad donde crecí, pastores en la central allá en Bucaramanga, y pues desde ahí sabemos quién es el hermano John Freddy Otálvaro. Después, ya llegando aquí a estas tierras del norte de América, nos encontramos y hemos compartido como compañeros Ujú. en el ministerio y aquí está hoy con nosotros el hermano John Freddy Otálvaro. Bienvenido, hermano John Freddy, Dios lo bendiga. Amén, el Señor te bendiga, hermano Donay, una bendición también saludarte, al igual que a todos aquellos que están atendiendo este programa que hemos venido planeando con buena antelación y con bastante emoción, porque sabemos Amén. de que va a traer bendición al pueblo del Señor. Y bueno, a cada uno de ustedes les saludo en el nombre del Señor Jesús. Y sí, bueno, aunque a Donay, él se acuerda pues de mi padre y de mí cuando estábamos en Bucaramanga, pues yo realmente no me acuerdo de él cuando estábamos en esa época ya. Pero sí, ha sido una bendición conocer al hermano Donay, su ministerio, su familia y la manera como el Señor le ha venido usando. Así que bueno, por aquí estamos para llevar a cabo la labor que nos hemos propuesto en este aspecto. El hermano John Freddy es pastor en la iglesia del Señor aquí en los Estados Unidos y Pool, Chelsea. Si nos puede dar su dirección exacta, hermano John Freddy, los hermanos estarán Sí, claro. atentos también. Bueno, estamos aquí trabajando en la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en los Estados Unidos. Estamos ubicados en el estado de Massachusetts. Para su ubicación, estamos aproximadamente unas 4 horas y media al norte de New York. Y estamos exactamente en una ciudad llamada Chelsea, como a unos 10 minutos al norte de Boston, Massachusetts. Sí, estamos prácticamente formando parte ahí del área metropolitana de Boston. El Señor, por su gracia, ya este año completó 10 años de estar pastoreando la congregación aquí y ya el año pasado, por la gracia del Señor, completé 25 años de ministerio. Amén. Bueno, ujú. Y es uno de nuestros presbíteros aquí en el distrito oficial, así que es nuestra autoridad eclesiástica también acá en estas tierras. Luego conocí también al hermano William. El hermano William, fuimos compañeros de equipo en el trabajo con los conquistadores pentecostales en Colombia. Durante muchos años estuvimos trabajando allá, le tomábamos del pelo porque él era acá y siempre el anfitrión, donde hacíamos los campamentos por allá en Armenia, en Quindío. Y fuimos ordenados también al Santo Ministerio el mismo día, así que es una bendición pues compartir con él también en este espacio. El hermano William está de misionero en estos tiempos, misioneros en esa isla. Ustedes pueden ver ahí la banderita que tiene a nuestro lado izquierdo en la pantalla, él lo tendrá a su lado derecho, me imagino. Aruba. Hermano William, bienvenido, Dios le bendiga. Bueno, hermano Adonai, me alegra saludarle a usted, al hermano Freddy. Qué bueno saludarles en este día desde
la hermosa isla de Aruba, donde Dios por su gracia nos tiene sirviéndole ya hace algo más de 10 años y contentos de poder estar aquí con ustedes, haciendo parte de este hermoso equipo con un gran propósito, poder contribuir en algo, en un mundo que tiene tantas ideas, tantos pensamientos en este último tiempo. Hemos decidido formar este grupo, este equipo, y con él tratar de abordar algunos temas que consideramos de suma importancia. Y agradezco a Dios la oportunidad que me brinda de poderme encontrar con cada uno de ustedes, compañeros de la labor ministerial, amigos, Amén. igual que el hermano Adonai, distingo al hermano John Freddy desde la niñez en la ciudad de Manizales, así que quizás no hay mucho recuerdo de un lado hacia otro en ese aspecto, pero nosotros ahí lo conocimos, lo vimos, compartimos algunos días, algún tiempo con él, con el hermano Adonai también, en el trabajo con la juventud, en el trabajo ministerial. Y bueno, hoy nos reencontramos en este nuevo episodio de nuestra vida. Estamos seguros que será de grande bendición. Tenemos un Dios que siempre tiene un propósito con todo lo que hace. Amén. Bienvenido, mi hermano William. Y también le damos la bienvenida a nuestro hermano Thomas Harrison. El hermano Thomas Harrison es un pastor también ordenado. Él viene de Panamá. Es panameño, aunque también de padres de acá de los Estados Unidos, pero le conocí por un libro que escribió. Nuestro hermano Thomas ya tiene un libro escrito acerca de teología y por ahí nos contactamos, nos hicimos amigos virtualmente primero, luego vino aquí a trabajar en los Estados Unidos, es pastor en Denver o cerca de Denver, en Aurora creo, y aquí está hoy para compartir también con nosotros, hermano, este espacio durante estos días que vamos a estar hablando de nuestra fe, defendiendo nuestra fe. Hablemos de apologética. Bienvenido, hermano Tomás, Dios lo bendiga. Amén, hermanos queridos, todos compañeros, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Es para mí un tremendo placer, privilegio de poder colaborar en la obra de Dios a través de este programa que ya damos inicio en este día. Así que le damos la bienvenida a todos los que van a estar acompañándonos. Sabemos que Dios va a ayudar a cada creyente, a cada interesado en manejar las verdades de la palabra de Dios. Así que este es su programa. Vamos a aprender con la ayuda de Dios en cada semana, cada programa. Vamos a aprender y a ser edificados en esa fe que un día recibimos y que es necesario defender nuestras creencias bíblicas, y para eso estamos nosotros cuatro, no como lo que sabemos más, sino que aquí con mucha humildad en lo que Dios nos otorgue, Dios nos prepare, así pues vamos a ser de bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén. Y un placer. Gracias, mi hermano Tomás. Bienvenidos, hermanos. Y ustedes también, queridos hermanos y amigos, pues son bienvenidos a este espacio que realmente diseñamos pensando en usted de estudiante, en usted maestro, en usted padre de familia, que a veces como que uno se rasca la cabeza y que le respondo a este muchacho que me está preguntando, o y este me está argumentando en contra, y eso será verdad, será mentira. Pensando en todo esto, hemos diseñado este espacio, y yo quisiera pues oír de cada uno de ellos ahora en el mismo orden, su interés particular en esto de apologética, y bueno, yo nada más quiero servir como el moderador. Yo me tomé el trabajo de llamarlos y de unirnos porque a cada uno de ellos en particular le he oído un interés personal sobre este tema, y entonces lo que hago de acá es unirnos y vamos a trabajar juntos y las ganas de aprender también. Hermano Freddy. Bueno, muchas gracias. Bueno, aunque el hermano Adonai, él es
supuestamente solo el moderador. Ahí vamos a estarlo tirando también al ruedo porque él también es una persona muy preparada, le gusta leer mucho y sí, de seguro va a ser de gran bendición también sus aportes. Bueno, sí, el hermano Donay nos contactó, nos planteó la visión y en lo personal sí, ese ha sido un tema muy llamativo. Pienso que, bueno, el Señor ha puesto en mí siempre ese sentir de dar razones de nuestra fe, de llenar con argumentos lógicos, consistentes, eh, eh, la defensa, ¿no? De lo que creemos. Y, y pues eso me ha llevado a investigar, me ha llevado pues a armarme de las herramientas que, que he podido echar mano en el proceso, porque creo firmemente que Dios hizo al ser humano con una capacidad única y, Ujú. y esa capacidad pues tiene que ver con su raciocinio, su inventiva, Así su es. creatividad, la capacidad para, para delinear conceptos, estructurar ideas. Y, y pienso que la palabra del Señor y los descubrimientos arqueológicos y otra serie de herramientas pueden satisfacer eh, la mente humana, puede llenar de razones lógicas, consistentes y convencer a las personas acerca de la realidad de Dios, de la realidad del propósito de Dios, del proyecto de Dios para el ser humano. Y esto puede abrirnos unas puertas enormes en muchas áreas de la sociedad para llevar el evangelio, justo en esos tiempos en donde nosotros vemos que, bueno, pienso que ha sido en todos los tiempos que la palabra de Dios ha sido atacada y lo demás, y ahora nos ha tocado unos tiempos bien complicados en donde pues a nuestros niños, a nuestros adolescentes, le están sembrando unas ideas bien erróneas en sus mentes con respecto a la identidad y con respecto a la vida, etcétera. Y debemos estar preparados, argumentos en contra de la Biblia, argumentos en contra de la resurrección de Jesucristo, argumentos en contra del Cristo histórico, en contra de la existencia de Dios y todas esas cosas, y que nosotros debemos contrarrestar esos argumentos con argumentos bien puestos, bien estructurados. Y eso es lo que me ha llevado en lo personal a indagar y me ha encantado mucho ver debates y este tipo de material para prepararme. Así que bueno, para mí es una bendición participar. No soy pues así el más indicado para ello, ni es el fuerte mío, digámoslo así. Pero bueno, confío en el Señor y en que los cuatro que estamos aquí podemos hacer una labor interesante al respecto para dejar unos elementos puestos sobre la mesa para que los hermanos echen mano de ello y sean enriquecidos en su caminar con el Señor. Amén. En una de las enseñanzas que nos daba el hermano John Freddy en un ayuno de pastores distrital, precisamente planteó esta necesidad de que los pastores aprendiéramos y nos esforzáramos por adquirir herramientas y argumentos para defender la doctrina, ¿no? Y hablaba en ese momento de unos 4 jinetes, creo, que están en contra, ¿no? De la Biblia y de cosas del cristianismo. ¿Cómo vamos a enfrentar esas oleadas que llegan? Y de todas maneras, Ujú. aunque usted no las lea, otro las está leyendo, las está escuchando. Y ahí en la iglesia están. El hermano William también tiene un interés particular. En algún momento también conversé con él, ahora les cuento cómo. Pero cuéntenos, William, ¿cuál es su interés, su enfoque en esta materia, en este tema de la apologética cristiana? Bueno, hermano Adonai, la verdad es que es un tema que a mí particularmente me ha apasionado. Siempre he Ujú. tenido inquietud por la defensa de la fe, de lo que creemos, porque debe de haber una consistencia. Realmente debe haber consistencia, coherencia entre lo que creemos y debemos de estar seguros que lo que creemos es lo que nosotros creemos y estamos seguros de ello. Entonces, Ujú. con base en ello, realmente surge en mí esa inquietud. Pero más allá, hermano Adonai, hay dos puntos
básicos por los que surge en mí la inquietud. Una es, la Biblia lo enseña, la carta primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. El Señor, a través de Pedro, nos está diciendo, estad preparados para presentar defensa. Ese estar preparados es una invitación a que entendamos que en algún momento van a surgir algunas líneas de pensamiento y desde nuestra labor pastoral y teológica, pues debemos de estar preparados para ello. Entonces, el poder llegar a ese versículo y el poder interiorizarlo, entonces despierta aún más en mí esa inquietud. Pero número dos, es que los ateos del mundo en este último tiempo se han organizado. Quizás siempre ha habido quienes refutan la fe cristiana, los principios bíblicos y todo el orden que tiene este universo. Han tratado de darle algunas explicaciones desde el punto de vista de ellos y siempre ha existido, pero en los últimos años, finalizando el siglo XX, siglo XXI, realmente tenemos que decir que se han organizado de tal manera que hace que necesitemos también los cristianos de hoy, que a diario hacemos apologética, el pastor en cualquier lugar está haciendo apologética, el hermano que predica un mensaje está transmitiendo de cierta manera una defensa de su fe. Pero no obstante, necesitamos organizarnos, estructurarnos, analizar algunas líneas de pensamiento para que desde lo que creemos y desde la consistencia en lo que creemos podamos presentar un argumento firme por qué creemos ello. No solamente decir que Dios es bueno, sino por qué argumentamos que Dios es bueno. Todo esto, hermano Adonai, ha hecho entonces que en mí se surja esta inquietud y hoy, a Dios gracias, siempre he creído que Dios va guiando nuestros pasos y de alguna manera surge en el hermano Adonai esta inquietud que ya venía, como él dice, en algunos de nuestros compañeros también, y que en mí mismo ya venía caminando y con deseos de poder hacer algo, aportar, y Dios nos permite encontrarnos y hoy poder dar apertura a este proyecto que, como decían los compañeros, estamos aprendiendo, realmente somos personas también que estamos en el proceso, pero en ese proceso queremos también tratar de aportar algo, despertar un anhelo y hacer crecer una semilla en defensa de la fe. En una de las charlas que tenía con mi amigo, el pastor William, misionero en Aruba, estábamos conversando acerca de su experiencia con personas de otra creencia, creo que alguno de la fe musulmana, si mal no estoy. Y entonces William nos estaba contando de cómo él se preocupó por esto de la apologética, precisamente, ¿no? De explicar con argumentos. Estaba leyendo que un señor Luis Pasteur decía que poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos acerca al Creador. Entonces, no tengan miedo. Si usted se pregunta, ¿será que esto es verdad? ¿Será que de verdad resucitó? ¿Será que no sé qué? Eso es normal. Para eso tenemos el cerebro, para analizar las cosas. Pero nuestra fe soporta esa prueba que le hagamos, intelectualmente hablando. Entonces, de eso es que vamos a hablar en este. Y al hermano Tomás, vamos a escuchar su testimonio personal un poco y por qué está interesado en esto de la apologética. Sí, mis hermanos, esto también comparto la idea de los compañeros. O sea, en primer lugar es un mandamiento de la palabra de Dios. Allí en nuestro texto base encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa. Esa palabra allí, defensa, en el idioma original, precisamente es la palabra apología. Entonces, dice que debemos presentar esa defensa, claro, no a los golpes, como hacen muchos, ¿no? A los golpes, a los insultos. No, ese no es el espíritu con que se tiene que llevar a cabo la apología, sino que dice Pedro, con mansedumbre y reverencia, ante todo
aquel que nos demande razón de la salvación de nosotros, de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, es un mandamiento. Y hermanos, en segundo lugar, me ha tocado, lastimosamente, me ha tocado ver creyentes, creyentes de alguna manera se han dejado llevar y se han alejado de la fe. Pienso que es importante que hagamos apología, porque hay creyentes dentro de nuestras iglesias que están luchando con conceptos que se le presentan qué sé yo, en el trabajo, en el centro de estudios. De pronto alguien le habló de X libro y en ese libro se le empieza a tratar de convencer de cosas en contra de la escritura, y a veces el creyente empieza a buscar ese auxilio en el pastor, en el líder de jóvenes, y no lo encuentra, no lo encuentra. Muchas veces los líderes podemos dejarnos llevar de una insensibilidad y le decimos a esas personas, no, póngase a orar, póngase a ayunar para que se le quite esas dudas. Y pienso que es nuestra responsabilidad como líderes, como pastores, ayudar a esos hermanos ya a encontrar la luz y por la palabra de Dios misma. Entonces, es importantísimo todo lo que vamos a estar hablando en estos programas, así que no se lo pierda, porque Dios le va a bendecir y Dios le va a iluminar. Bueno, la verdad es que todos, desde nuestro punto de vista particular, tenemos un interés por la materia, por el tema. En el Instituto Bíblico también, alguna vez charlamos con el hermano Tomás, la materia será buena dictar, la apologética. Y entendemos pues que estos medios de comunicación hoy en día, estas redes sociales, pues llegan a todo tipo de personas, ¿verdad? Así que aquí seguramente que habrá un pastor veterano mirando a ver con qué van a salir estos muchachos, a ver con qué cosas es las que nos van a instruir. De pronto habrá un pastor que esté comenzando, que esté deseoso pues de aprender, de estudiar, pero también una ama de casa, un maestro de escuela dominical, un muchacho también, ojalá Dios quiera que esté por acá algún joven, algún adolescente, y cómo cautivar la atención de ellos. Voy a retarlos a ustedes, mis amados compañeros, que animemos a estos hermanos a estudiar apologética, es decir, que dentro de 8 días, una vez más, ellos digan, cierto que hoy tenemos un estudio de apologética y nos van a hablar de tal tema. Hay temas interesantes, además, que vamos a mencionar, vamos a ir tratando, así que pensemos en esas personas que tal vez hay una que pueda decir, es que pues, pueden hablar ahí de cosas complicadas, que apologética, palabras rebuscadas, ahí yo con leer la Biblia ya tengo, ¿eso para qué más? O una hermana que, como ha pasado a veces, ¿no? Dice, vea, las almas están perdiendo y ahí los pastores debatiendo en cosas raras ahí de libros. Comencemos. ¿Cómo invitar, cómo cautivar la atención de estos amados hermanos? Bueno, llamamos la atención de ellos precisamente a través de en algún momento hacer esas preguntas importantes que requieren respuestas estructuradas y respuestas
lógicas, consistentes y bíblicas, por supuesto. Entonces, el cristianismo, nuestra fe, amados hermanos, es una fe consistente, congruente. Para mí sería terrible ver en la Biblia lo que se ve en textos de otras religiones que, por ejemplo, eh, hablando a grosso modo, dentro de las religiones hindúes hay un texto que dice que la tierra está sostenida encima de unas tortugas y que las tortugas están perdón, encima de unos elefantes, algo así, y que los elefantes están encima de unas tortugas y las tortugas están encima de unas serpientes nadando en un mar cósmico. Entonces, si yo abriera la Biblia y yo viera cosas como esas, y hoy en día con el avance tecnológico que ya el ser humano ha puesto aparatos en Marte y ahorita acaban de poner un telescopio potentísimo y para seguir investigando y todo eso, pues ya nos hemos dado cuenta de que la Tierra está sustentada en el espacio, está sustentada en el vacío, no está sobre nada, ninguna tortuga, ninguna culebra, ningún elefante. Entonces, si yo mirara en la Biblia y yo viera que la Biblia dice que la tierra está sobre tortugas y elefantes, para mí sería devastador como predicador, como proclamador de la palabra de Dios. Eso, porque yo diría, bueno, ¿esto qué voy a hacer yo con esto? Eso es una cosa fantasiosa, ficticia. La Biblia no, la Biblia tiene unos argumentos muy poderosos, muy bien sustentados, consistentes, y que hay descubrimientos arqueológicos y en otras ramas de la ciencia que han llevado a, a corroborar esos conceptos que se encuentran en la palabra del Señor. Entonces, cuando algún creyente por allí llega, por ejemplo, no, este tipo de cosas no hay que hacerlo, ahí es que evangelizar. Bueno, para evangelizar necesitamos este tipo de cosas cuando se levantan argumentos en contra de la fe, cuando las personas, resulta ser que es que la mayoría de personas o por lo general esta generación escucha gente de influencia con argumentos sueltos por ahí. Por ejemplo, alguna persona escucha el argumento que dice, sí, la Biblia tiene contradicciones. Un profesor de una escuela, un profesor de universidad que le aviente esa frase a los muchachos. No, la Biblia está llena de contradicciones. O por ahí hay un documento en internet que dice las 101 contradicciones de la Biblia. Entonces, si uno va a hablarle a una persona del Evangelio de Jesucristo y uno lleva la Biblia y uno les dice, te quiero hablar del Evangelio, esa persona podría decirle a uno, no, yo realmente no creo en eso, yo creo que la Biblia está llena de contradicciones. Y por ahí hay un documento que dice que las 101 contradicciones de la Biblia, así que no me interesa. ¿Qué vamos a hacer entonces? Tal vez nosotros que ponernos a reprender, ponernos ahí a ¿qué vamos a hacer al respecto? Entonces, esto no se trata de que estamos aquí mirando cómo entretenemos, ¿no? O cómo llenamos el espacio con temas interesantes o sí. No, lo que tenemos es una profunda carga por dar herramientas al pueblo de Dios para salirle adelante a este tipo de argumentos, para nosotros poder frente a esos argumentos sueltos que las personas ni siquiera tienen el sustento eh, eh, para ellos creerlo, simplemente lo escucharon de alguien con influencia y entonces se lo tragaron entero. ¿Cómo vamos nosotros a confrontar eso, a quitar eso de la mente y poner la verdad de Dios bien sustentada de manera que satisfaga las exigencias del raciocinio de las personas que nos rodean? Entonces, esto, esta tarea, esta labor en la que nos hemos propuesto y en la que el hermano Adonai nos ha encaminado con esta visión, tiene como propósito eso, equiparnos para presentar de una manera
al Señor convincente y para, como dice la palabra del Señor, derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y poder contrarrestarlo con la palabra, con la unción del Espíritu y con argumentos apropiados para poder ir avanzando el reino de Dios en este tiempo. Amén. Mi hermano William. Bueno, creo que, como decía hace un momento y en la presentación, creo que se han organizado muchas corrientes de pensamiento en este tiempo y desde ese orden de ideas ellos han ido estructurando su manera de cuestionar la fe. Y ese cuestionar de la fe cada vez va llegando a una serie de personas, entre ellos nuestros niños, adolescentes, jóvenes, y ellos vienen a nosotros mismos haciendo preguntas. Y algo decía el hermano Tomás hace un momento con respecto a ello. ¿Qué vamos a hacer frente a esas preguntas? ¿Qué le vamos a contestar? Y realmente no es solo decirle a la persona ore, no es solo decirle a la persona lea más, no necesitan una dirección, una orientación de quienes estamos aportando, estamos enseñándoles semana tras semana, de quienes somos en ese aspecto un guía espiritual para ellos, pues necesitan ver una respuesta y esa respuesta realmente debe ser una respuesta acorde a lo que es. De otro lado, es que el mundo ha ido cambiando en diferentes aspectos y uno de ellos es que hoy todo se cuestiona y nuestros jóvenes, así no se les hable directamente, ellos vivimos hoy en un mundo donde toda la línea de pensamiento que traíamos se ha llevado al joven a que la analice, la piense, la cuestione y si puede, pues que la refute. Eso hace entonces que tengamos que estar abiertos a una serie de preguntas, de inquietudes, una que quizás nos han hecho mucho y quizás se escucha mucho en este tiempo. ¿Dios existe? Realmente frente a estas preguntas, que creo que a esa pregunta tenemos que darle una respuesta muy contundente, muy coherente, porque es la base de la estructura misma de todo, no solo de nuestra fe, de todo, del universo, de la vida, de nosotros como persona, de la existencia misma, de todo lo que está alrededor nuestro. Entonces, aunque pareciera sencillo, debe de haber una respuesta más allá que simplemente decir, claro, Dios existe. Tenemos que ayudar a nuestros jóvenes y a todos aquellos que tengan inquietud para que puedan ellos estar claros y convencidos que no solo es que lo decimos, no, es que es así. Pero a ese mundo de preguntas debemos de prepararnos para presentar respuestas y entender que esas respuestas deben de ser claras y la necesidad de que esas preguntas de ellos hallen un significado realmente es muy válido y muy necesario. Así que todo esto hace necesario que podamos contribuir y podamos invitar a cada persona a que vaya escuchando los programas, las enseñanzas, porque queremos mostrarle desde la Biblia, desde la ciencia, desde la lógica, como decía Freddy hace un momento, desde la lógica, poderle mostrar que lo que creemos es efectivamente lo que la Biblia dice y lo creemos, además de porque la Biblia lo dice, es porque se puede demostrar desde diferentes áreas, no solo la bíblica, sino la ciencia, sino desde diferentes puntos de vista y desde diferentes cosmovisiones se puede presentar que lo que dice la palabra de Dios es así y así se ha cumplido y así se ha desarrollado. Amén. Mi hermano Tomás, haga usted una invitación a todos los que nos están viendo y viendo a que entre 8 días otra vez estén aquí atentos. Otra vez les digo que va a ser de una tremenda bendición. Así que imagínense que el Señor Jesús hizo apología. Los apóstoles hicieron apología. Entonces nosotros en este tiempo no nos podemos quedar atrás. Como dicen los compañeros, se han levantado una cantidad de ideas, hay ataques
a la iglesia del Señor, a nuestra fe. Así que sí será una bendición para cada uno de ustedes estos programas, así que no se lo pierdan. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. No olvide que su pregunta es válida y es valiosa también para nosotros. Así que si usted quiere escribirnos en un comentario aquí, una inquietud que tenga, un tema que quiera que tratemos, pues hágalo, que en el desarrollo de los programas iremos abordando cada uno de estos tópicos. Para despedirnos ya, porque pues no queremos quitarle mucho tiempo el día de hoy en esta inauguración de este programa, Hablemos de Apologética, Defendamos Nuestra Fe. Quiero invitarles a mis compañeros a que hagamos cada uno un aporte de una pregunta, de un tema que de pronto analizaremos en uno de estos programas. Voy a empezar por la primera, que sería: ¿es verdad que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, yo creo que si estos programas en los que hablaremos de este tema, seguramente saldrá convencido de que realmente sí, la Biblia sí es la palabra de Dios. Hay argumentos suficientes, como hemos dicho, para demostrarlo de esa manera. Así que le cedo el turno a los otros compañeros. Muy bien. Otra pregunta podría ser, por ahí se dice que la Biblia es un gran plagio. La historia de Génesis, de la creación, fue copiada de libros más antiguos escritos por los sumerios y por los babilonios. ¿Es verdad que entonces la Biblia es un plagio? Resulta que eso también anda por ahí. Vamos a responder a esa pregunta también y a dejar bien claro exactamente cómo es que esos escritos antiquísimos, más antiguos que por cierto, que la Biblia, qué lugar toman y por qué realmente la Biblia, como decía Adonai, es la palabra inspirada por Dios. Bueno, en ese orden, interesantes las posturas de nuestros compañeros, y creo que esto va a abrir un espacio a que muchas personas quieran interesarse. Bueno, yo plantearía una más, y es: ¿qué diferencia o cómo se puede argumentar que el cristianismo es la verdad y es la respuesta a las diferentes necesidades del mundo, cuando diferentes corrientes de fe que existen hoy también hablan de la creación, también hablan del propósito, también hablan de la moral y también hablan del destino eterno? Así que estaremos presentando precisamente cómo desde el cristianismo, desde nuestra fe cristiana, realmente es el cristianismo el que tiene la mejor argumentación y la argumentación más objetiva para encontrarle sentido a la creación, al propósito, a la moral y al destino eterno. Amén. Tomás. Sí, vamos a estar con la ayuda de Dios empezando con este tema de la escritura. Vamos a estar haciendo lo posible, dándole buenos argumentos para que usted esté seguro de que ese libro precioso que Dios nos ha entregado como la Biblia es su palabra, es su palabra. También más adelante vamos a estar tocando temas sobre Dios, argumentos lógicos sobre la existencia de Dios, sobre también qué ocurre con la existencia del mal. Hay unas preguntas famosas que las personas se hacen, inclusive hasta hermanos de nuestras congregaciones. Si Dios es perfecto y Él hace todas las cosas perfectas, ¿por qué hizo a Satanás? Lo plantean así, de esa manera, ¿no? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué el otro? Entonces, me parece que son preguntas que necesitan urgentemente ser contestadas. Y en este subprograma, Hablemos de Apologética, Defendiendo Nuestra Fe, vamos a contestarla con la ayuda del Señor. Esta y muchas preguntas más que estaremos tratando cada día en estos programas, así que todos están cordialmente invitados, mis amados hermanos,
Y por ahora, pues no les quitamos más tiempo. Bendiciones para todos. Gracia y paz. Recuerden, Cristo viene pronto. Maranata. Amados hermanos, cada uno de ustedes se va a despedir también. Bueno, me despido entonces, deseando que cada uno de ustedes sea ampliamente bendecido por el Señor y les esperamos la próxima semana en este programa hablando de apologética. Y bueno, esperamos y anticipamos y estamos orando para que el Señor nos guíe y realmente seamos de edificación para el pueblo del Señor. Un abrazo para todos. El Señor Jesús les bendiga. Bueno, igualmente contento una vez más de compartir con ustedes, compañeros, y con toda la audiencia que va a poder acceder a este espacio, decirles a ellos, estén con nosotros, quédense con nosotros, que queremos aportar humildemente, queremos aportar y llevarlos a entrarnos en un mundo interesante de cómo debemos presentar defensa de nuestra fe. Los esperamos en nuestros próximos programas. Bueno, bendiciones para todos. Quiero aprovechar este último espacio para enviar saludos a nuestra amada iglesia en Colombia, también a la iglesia y a todos los que nos estén viendo en la iglesia en Panamá y allá en Aruba. También hay pueblo de Dios que glorifica el nombre de Cristo. Y aquí en la IPUL, Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, aquí en los Estados Unidos. Bendiciones para todos. Este es su programa. Así que nos estamos viendo con la ayuda de Dios.